Hola chicos, y para realizar este top vamos a necesitar hilo o estambre de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar este hilo de la marca Naco, 50% algodón y 50% acrílico, y aunque me recomienda utilizar un gancho de crochet de 3 milímetros, voy a utilizar este de 2.5 milímetros para que la puntada me quede más apretadita. También vamos a necesitar algunos marcadores, cinta métrica y la medida debajo del contorno del busto, tomándola así, y la medida desde acá de qué tan largo queremos este top. Teniendo todo esto listo, comencemos. Comenzamos realizando el nudo deslizado y vamos a realizar cadenas. La cantidad de cadenitas que hagamos dependen de la talla que vayamos a hacer. Por ejemplo, yo voy a realizar una talla M. Y para esta talla la cantidad de cadenas debe de medir 7 centímetros. Entonces, realizan la cantidad de cadenitas que crean suficientes, la toman de extremo a extremo, la estiran un poquitito y la miden. Por ejemplo, para la talla M, para que tengan una referencia, yo acabo de realizar 16 cadenas. Pero como no todas utilizamos el mismo hilo y tampoco tejemos con la misma tensión, esta cantidad de cadenitas les puede variar. De todas maneras, acá en pantalla les estoy dejando una imagen de a qué medida debe de llegar cada una de las tallas. Una vez que tengamos nuestra cantidad de cadenitas listas, sujetamos la última cadena, hacemos 2 cadenitas al aire. Estas 2 cadenitas me representan el primer punto alto, ¿sí? Enlazamos para hacer el siguiente punto alto. En la tercera cadena desde el crochet, o sea en la última que sujetamos, insertamos la aguja, traemos hebra. En el punto alto me quedan 3 aros. Enlazo, paso por 2, enlazo y paso por 2. ¿Sí? Les repito nuevamente, enlazamos en la cadenita siguiente, fíjense, esta es la que acabé de tejer, en la siguiente meto el crochet, traigo hebra, me van a quedar 3 aros, enlazo, paso por 2, enlazo, paso por 2. De esta manera voy a ir tejiendo un punto alto sobre cada una de las cadenitas hasta llegar acá, a la primera cadenita que hicimos. Cuando esté llegando al final, tejo la última cadenita disponible. Y esto se debe ver de esta manera. Sí, hasta el momento tengo 17 puntos altos, a pesar de que comencé con 16 cadenas, porque las 2 cadenas adicionales con las que tomé altura me cuentan como el primer punto alto. Ahora, para empezar a construir esta copa tenemos que hacer el aumento para comenzar a tejer en la parte de acá, ¿sí? Todas las tallas vamos a realizar el mismo aumento. Un aumento de ahora en adelante va a consistir en 5 puntos altos dentro del mismo agujerito. Bien, entonces, si vamos a hacer el aumento acá dentro del mismo agujerito, ya tengo un punto alto. Tengo que completar ahora 4 puntos altos, todos dentro del mismo agujerito. Miren. Hago el segundo, el tercero. A este tercer punto alto voy a aprovechar de colocarle el marcador para que no se me vaya a perder, ¿sí? Vamos a hacer 5 puntos altos, el del centro es el número 3. Entonces ya llevo 3 puntos altos, hago el cuarto, todos los estoy haciendo acá dentro del mismo agujerito. Y 5 puntos altos. Bien, entonces ya tengo mis 5 puntos altos correspondientes al aumento. Ahora tengo que tejer en la parte de acá. Este va a ser el otro lado de la cadena, el que no tejimos. Esta colita de hebra que tenemos acá, la del comienzo, vamos a aprovechar de irla ocultando a medida que vamos tejiendo. Bien, entonces enlazamos y fíjense, del otro lado de la cadena se me hace como un agujerito. Allí es donde voy a continuar tejiendo los puntos altos. Voy a seguir tejiendo un punto alto en cada espacio que tengo disponible hasta llegar acá al final. Y cuando esté llegando al final, tejo el último punto alto en el último agujerito disponible. Y esta primera vuelta se debe ver de esta manera, miren. Como les comenté, tejemos de un lado y del otro de la cadenita. Hasta este punto, si ustedes son principiantes, les recomiendo que vayan contando cada puntito a medida que lo van tejiendo, para asegurarnos de que ambos lados estén iguales. ¿Sí? Hasta este punto, desde acá, desde el centro, desde el tercer
punto del aumento. Sin contar ese punto hacia acá tengo 18 puntos altos, y desde acá, sin contar el punto del centro hacia acá, tengo también 18 puntos altos, ¿sí? De ahora en adelante, en cada una de las vueltas se nos van a ir aumentando 2 puntos altos de cada lado. Bien, entonces, para comenzar la siguiente y todas las vueltas de ahora en adelante, esta colita que me llegó hasta acá ya la puedo cortar. Tiro un poquito de ella, corto y listo. Estando acá, para comenzar la siguiente vuelta, tejemos 2 cadenas. Estas 2 cadenas ya sabemos que cuentan como un punto alto. Giramos, enlazamos, y para comenzar a tejer en la parte de acá vamos a hacer un punto alto sobre cada punto alto. Entonces, el primer agujerito que está acá no lo vamos a tejer porque, como les acabo de decir, las 2 cadenas con las que tomé altura me cuentan como ese punto tejido. Comenzamos en la parte de acá y vamos a realizar un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. Vamos a seguir tejiendo puntos altos hasta llegar acá a donde tenemos el marcador, al centro de la copa. Y acá yo ya me estoy acercando al centro de la copa. Tejo, miren, el agujerito antes del que tengo marcado, y hasta acá yo tengo 18 puntos altos. Bien, cuando lleguemos al centro de la copa, retiramos el marcador, y allí donde teníamos el marcador vamos a realizar el aumento, que son 5 puntos altos, ¿sí? Todos dentro de este mismo agujerito. Entonces hacemos 1 y 2. Si ya tenía 18 puntos altos, este viene siendo el número 19 y el número 20. Bien. Tejo el tercer punto alto del aumento. Allí mismo yo acostumbro a hacerlo, de una vez colocarle el marcador para que no se me pierda, y completo el aumento. Ya llevo 3, 4 y 5. ¿Sí? Acabo de realizar el aumento. Este punto número 4 y número 5 se me van a convertir ahora en el número 1 y en el número 2 de este costado. ¿Sí? Ya llevo 2, entonces debería tejer ahora puntos altos sobre cada punto alto hasta llegar acá, y en mi caso completar 20 puntos altos. Y cuando esté llegando al final, voy a tejer el penúltimo punto alto acá en este agujerito que se logra apreciar. Allí voy a tejer el penúltimo punto alto, y el último punto alto como tal de cada vuelta tengo que recordar tejerlo acá en la segunda cadenita, ¿sí? Recuerdan que siempre que comenzamos una vuelta tejemos 2 cadenas al aire. Bueno, como ese me cuenta como punto, miren, aquí tengo 1 y 2 cadenitas. Acá en la segunda cadena es donde siempre voy a tejer el último punto alto. Y esta segunda vuelta se debe de ver de esta manera, miren. Acá, como les comenté, ahora tengo, sin contar el punto del centro hacia acá, 20 puntos altos, y sin contar el punto del centro hacia este costado, 20 puntos altos. Ahora lo que vamos a hacer es repetir. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Para comenzar la tercera y todas las vueltas tejemos 2 cadenas al aire, giramos, enlazamos, y este primer agujerito que tengo acá no lo voy a tejer porque las 2 cadenas con las que tomé altura me cuentan como ese punto tejido. Comienzo en el siguiente, y de ahora en adelante lo que voy a hacer es repetir. Voy a tejer un punto alto sobre cada punto alto que tengo en la parte de acá. Cuando llegue al agujerito del centro voy a hacer el aumento, que son 5 puntos altos dentro de ese mismo agujerito. Coloco el marcador en el agujerito número 3, que viene siendo el del centro, y me devuelvo tejiendo puntos altos por este costado. Recuerden siempre que el último punto alto se teje acá sobre la segunda cadenita con la que tomaron altura. Y eso es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Vamos a repetir una y otra vez exactamente lo mismo hasta que logremos las medidas de ancho y de alto necesarios para cada una de las tallas. Y bien, chicos, acá yo ya estoy llegando al final de esta vuelta. Y hasta el momento la copa se ve de esta manera. Si ella le va tomando como esta forma cóncava, no se preocupen, que es normal por el tejido. Bien, ahora para saber a qué medida debe llegar cada una de las tallas, la colocamos de esta manera, la estiramos bien
y esta, por ejemplo, que es la talla M, mide desde acá hasta acá 12 centímetros y desde acá hasta acá mide 13 centímetros. ¿Sí? Para que tengan una referencia, yo acabo de realizar 6 vueltas para que me dé esta medida. De todas maneras, acá en pantalla te estoy dejando una imagen con la medida necesaria de ancho y de alto para cada una de las tallas. Bien, entonces, una vez que tengamos la cantidad suficiente de ancho y de alto, vamos a continuar construyendo el borde de esta copa. Pero este va a llevar un acabado diferente, ¿sí? Estando acá, vamos a tejer 2 cadenas, giramos, enlazamos y acá en la base me tienen que quedar 4 puntos altos seguidos. Ya tengo uno, las 2 cadenitas me cuentan como 1 y 4. Tengo 4 puntos altos, hago una cadenita de separación, enlazo, salto un punto, fíjense, voy a saltar este puntito y ahora voy a tejer 3 puntos altos seguidos. Hago cadenita de separación, enlazo, salto un punto y continúo tejiendo 3 puntos altos seguidos. Tienen que ver de esta manera. Puntos altos, cadenita de separación, puntos altos, cadenita de separación y vamos a repetir hasta llegar al centro de la copa. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando al centro de la copa. Fíjense, a mí me coinciden, ya llevo 2 puntos altos y el tercer punto alto justo antes de llegar al centro, ¿sí? Independientemente de cómo ustedes lleguen aquí, si llegan así como yo o si solamente tejieron 2 puntos o si solamente tejieron un solo punto alto antes del centro de la copa, en el centro, miren, retiramos el marcador y aquí, independientemente de cómo hayan quedado en esta parte de acá, vamos a hacer una cadenita de separación y allí en el agujerito del centro vamos a repetir un punto alto, únicamente un punto alto, una cadenita y un punto alto más, ¿sí? Porque acá en el centro tenemos que hacer como un pequeño aumento para poder girar en la parte de acá. Pero como les digo, independientemente de la cantidad de puntos que les haya quedado, aquí en el centro debe de ir un punto alto, una cadena y un punto alto, ¿sí? Ahora vuelvo y coloco el marcador, sigo tejiendo exactamente lo mismo de este lado que acabo de tejer en este lado. Entonces una cadena, acá como yo terminé el tercer punto alto justo antes del centro, pues de este lado comienzo el primer punto alto acá después del centro. Y al final de esta vuelta, en esta parte de acá me deben de quedar la misma cantidad con la que comencé, o sea 4 puntos altos. Sí, miren, acá tengo 4 puntos altos en la base y acá yo comencé con 4 puntos altos. Esta vuelta se debe ver de esta manera. Fíjense que me quedan como unos pequeños agujeritos, ¿sí? Ahora vamos a hacer una siguiente vuelta para este borde. Estando acá, como siempre, tejemos 2 cadenas que me representan el punto alto, giramos y acá ya no vamos a empezar con 4 sino con 3 puntos altos. Las 2 cadenitas me cuentan como el primero, el segundo y el tercer punto alto. Cadenita de separación, enlazo, salto este punto de acá y tejo el primer punto alto acá en el centro del cuadrito. Tejo 1, 2, 3 puntos altos, cadena de separación, salto este punto y tejo acá en el agujerito. Y cuando estemos llegando al centro de la copa, al igual que hace un momento, fíjense, aquí tengo 1, 2 y el tercero me da para tejerlo acá en el centro. Igual que hace un momento, independientemente de cómo quedamos, acá en el centro vamos a hacer un punto alto, una cadena y un punto alto. Aquí nuevamente nos queda como un pequeño aumento. Ahora seguimos repitiendo de este costado, nos tiene que quedar exactamente igual que este costado. Y cuando estemos llegando al final de este costado, me debe quedar igual que al comienzo, o sea, con 3 puntos altos. Fíjense, finalicé con 3 puntos altos y acá comencé con 3 puntos altos. Esta copa se debe ver de esta manera.
Y bien, si lo están tejiendo para ustedes mismos, aprovechen de probárselo, se les debe ver de esta manera. Asegúrense que la copa les queda así, miren. La colocan así y les tienen que cubrir en su totalidad el busto. Y una vez que sepamos que la copa se nos ajusta perfecto, entonces vamos a hacerle un pequeño borde en la parte de acá. Esto va a ser para después unir en el centro de las copas. ¿Sí? Entonces, estando acá, como siempre, tejemos 2 cadenas, giramos y acá, al igual que en la primera vuelta, ya no voy a hacer 3 puntos altos seguidos, sino 4. Tengo 1 y el 4 me coincide tejerlo en el centro del agujerito. Hago una cadenita de separación, enlazo, salto un punto y comienzo a tejer 3 puntos altos. Repito por última vez, una cadenita, enlazo, salto un punto, hago 1 y 3 puntos altos, ¿sí? Y así en la parte de acá voy a hacer únicamente estos 3 bloques, por llamarlos de alguna manera, porque acá es donde vamos a unir la otra copa, ¿sí? Vamos a hacer esto para que no nos quede este top tan escotado acá en el centro del busto. Entonces, una vez que tengamos el tercer punto alto, simulamos una cadena, sacamos larguita esta hebra para ocultarla, cortamos, siempre que cortamos esta hebra la ajustamos y de esta manera nos debe de quedar la copa, miren, así se debe ver por ambos lados. Estas copas tienen un derecho y un revés, ¿sí? Para mí el derecho es simplemente preferencia personal, a mí me gusta por el derecho como se ve este primer punto acá, esta primera vueltecita en la parte de acá, ¿sí? Para mí siempre este va a ser el lado derecho, o sea, la parte visible. Pero por el otro lado, fíjense que tampoco se ve mal. Pueden tomar cualquier lado como su derecho. Fíjense que acá, como tejimos esta copa, ya no están quedando los agujeritos que normalmente quedan cuando hacemos este tipo de copas. Bien, ahora vamos a realizar otra exactamente igual con la misma cantidad de cadenas de inicio, la misma cantidad de vueltas y todo. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero sin hacerle este último acabado, estos últimos 3 bloques. Y así me quedó esta segunda copa. Como les comenté, voy a llegar hasta acá sin hacerle el acabado de estos últimos 3 bloques. Y les enseño por qué. Vamos a cortar esta hebra y mi copa quedó de esta manera. No le hice el mismo acabado con los 3 bloques que hice en la parte de acá porque por supuesto las copas las tenemos que colocar del mismo lado. Y si yo hubiese hecho estos mismos 3 bloques, pues los 3 bloques me van a quedar de este lado. Y yo los necesito acá en el centro para hacer la unión de ambas copas. Bien, por eso es que tenemos que cortar la hebra. Entonces, estando acá en la copa que no hemos finalizado, hacemos el nudo deslizado y vamos a buscar exactamente el mismo punto en el que finalizamos en la parte de acá. Tengo un agujerito, 2 y en el tercer agujerito es donde tengo el último punto alto, ¿sí? Entonces busco 1, 2 y en el tercer agujerito es donde está el último punto alto. Allí voy a comenzar a realizar ese borde y de una vez la unión de las copas. Entonces, estando acá, hago 2 cadenas que me cuentan como un punto alto y acá en la copa que tengo en la parte de atrás, en el último punto, fíjense acá en este agujerito, voy a hacer un punto deslizado. De esta manera hago la unión. Entonces, de este lado, en el último borde, comencé con 4 puntos altos, ¿verdad? Entonces, acá comienzo también con 4 puntos altos. Ya tengo uno, que son las cadenitas. Hago el segundo, el tercero y el cuarto punto alto. Luego del cuarto punto alto hacíamos una cadenita, pero acá en lugar de cadena nos vamos a unir con la otra copa. Bien, entonces contamos 1, 2, 3 y el cuarto punto de la parte de atrás de la copa me da con el centro del agujerito. Allí hago punto deslizado,
Ahora paso a la copa que estoy haciendo, enlazo. El punto deslizado que acabo de realizar en esta copa es como que yo dijera que hice la cadenita de separación, ¿verdad? Entonces, la cadenita de separación me hacía saltar un punto, o sea, este cuadrito. Vuelvo y tejo. 1, 2, 3 puntos altos. Aquí me correspondía hacer la cadenita de separación, pero voy a unirme en la parte de atrás. Entonces cuento 1, 2, 3 puntos altos. Me correspondería hacer la cadenita de separación acá en el centro del agujerito. Enlazo. Ese punto deslizado es como que yo dijera que hice la cadenita. Entonces acá salto este punto y tejo los últimos 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos, ¿sí? Luego de que tenga el tercer punto alto, ya estoy acá en el borde de la copa, pues me voy a unir en la otra copa en el último punto. Ese último punto es la segunda cadenita que tenemos acá, miren. 1 y 2, allí en esa última cadenita hacemos el último punto deslizado. Luego de este punto deslizado ya podemos cortar la hebra, simulamos una cadena, sacamos larguita esta hebra, cortamos y la unión de ambas copas se debe ver de esta manera, fíjense. Y bien, ahora estando acá vamos a comenzar a tejer acá en los costados para luego tejer en la parte de abajo de nuestro top. Entonces vamos a buscar una esquina. En esta esquina hacemos entonces nudo deslizado, buscamos el último puntito en la parte de acá, atravesamos el nudo, ajustamos y acá simplemente vamos a tejer cadenas. Recuerden ir contando estas cadenitas a medida que las van haciendo y vamos a tejer cadenas hasta que. Entonces vamos a tejer una tira larga de cadenas hasta que cuando la colocamos así, posicionamos la copa, le demos vuelta y en la parte de atrás con estas cadenitas bien estiradas nos queden unos 4-5 centímetros antes del centro de la espalda. Para que tengan una referencia, yo acabo de realizar 35 cadenas y estas 35 cadenas, midiéndolas así bien estiraditas, miden desde acá hasta acá 17 centímetros. ¿Sí? Esto para una talla M. Eso quiere decir que para la talla S serían 16 centímetros, para la talla XS 15 centímetros, para la talla L 18 centímetros y para la talla XL 19 centímetros. Bien, una vez que tengamos nuestra cantidad de cadenitas listas, vamos a cortar esta hebra. Estando acá, simulamos una cadenita, sacamos larguita esta hebra para cortarla. Cortamos. Ahora vamos a hacer exactamente la misma cantidad de cadenas que acabamos de realizar acá de este lado. Y una vez que lleguemos a la última cadenita, en mi caso la número 35, acá no voy a cortar la hebra, sino que voy a comenzar a tejer en la parte de acá. ¿Sí? Entonces, para comenzar, estando acá, sujetamos la última cadenita, hacemos una cadena al aire y vamos a tejer un punto bajo en cada una de las cadenitas que acabamos de realizar, ¿sí? En el punto bajo me quedan 2 aros, atravieso los dos. Voy a seguir repitiendo un punto bajo en cada una de las cadenitas y cuando lleguemos acá a la unión les enseño en qué parte vamos a tejer esos puntos bajos. Bien, entonces una vez que tengamos la última cadenita lista, acá la última cadena se teje aquí en el último punto donde comenzamos, ¿sí? Recuerden que cada vez que nos encontramos con estas colitas que tenemos aquí atrás, las vamos a ir atrapando a medida que vamos tejiendo. Entonces, acá en la base de las copas, vamos a tejer acá, fíjense. Esto es un punto alto, allí dentro de ese punto alto, en el agujerito, vamos a realizar 2 puntos bajos. 1 y 2. Luego acá tenemos como la unión, aquí en esta unión hacemos un punto bajo. Es como que vamos a ir tejiendo cada agujerito que se nos va presentando. Fíjense, acá tengo espacio para tejer un punto bajo. Acá ya llego nuevamente a un punto de costado. Fíjense, este que está acá. Como este agujerito está más grande, allí voy a realizar 2 puntos bajos.
A todas estas estoy atrapando estas colitas que tengo acá, ¿verdad? Continúo tejiendo. Es simplemente, miren, darnos cuenta de los puntitos que se nos van presentando. Miren. Acá, por ejemplo, caben dos, uno en la unión, dos acá, uno en la unión, dos acá, y así voy a seguir tejiendo hasta que llegue acá al centro. Cuando esté llegando acá al centro, de la misma manera voy a tejer 2, 2. Aquí en el centro, en la unión de estas dos copas, no voy a tejer nada, sino que salto directamente acá, tejiendo 2, 2, y así sigo tejiendo por esta parte de abajo hasta llegar acá a la última cadenita. Y cuando estemos llegando al final, tejemos el último punto bajo en la última cadenita disponible, y esto se debe ver de esta manera. Así deben quedar los puntos bajos. Aquí aprovechen y colóquenlo de esta manera. Si ustedes hacen así y esto se les coloca como así, como dobladito, significa que tienen muchos más puntos de los que deberían. La idea es que esto quede recto y no se doble de ninguna manera. Si se les pone algo así o si se les ve como que se les está arrugando en la parte de acá, significa que tienen muchos más puntos. Entonces lo que tienen que hacer es soltar y en lugar de 2 puntos, pues tejen un solo punto en cada agujerito. Bien, para hacer la siguiente vuelta, estando acá, hacemos una cadenita, giramos. Acá en este primer agujerito que nos encontramos, vamos a tejer un punto bajo, 4 cadenas y contamos 1, 2, y en el tercer punto hacemos un punto bajo, 4 cadenas, volvemos y contamos 1, 2, y en el tercero hacemos un punto bajo, y esta es la secuencia que vamos a repetir. 4 cadenas, contamos 1, 2, y en el tercer punto hacemos un punto bajo, y vamos a repetir por toda la parte de abajo hasta llegar acá al otro extremo. Y bien chicos, acá se me olvidaba comentarles, pero cuando lleguen al centro, a la unión de las dos copas, tenemos que asegurarnos de que un cuadrito nos quede completamente en el centro. Bien, entonces para hacer ese cuadrito del centro hago mis 4 cadenas y reviso, y miren, acá tengo 1, 2 puntos, llego al centro y tengo 1 y 2 puntos. ¿Sí? Entonces acá en lugar de contar 2 puntos y en el tercero hacer el punto, pues voy a contar 3 y en el cuarto hago el punto bajo con las mismas 4 cadenas. ¿Sí? La idea es que me quede un cuadrito en todo el centro. Ahora lo que voy a hacer es, sin contar este cuadrito, voy a contar cuántos cuadritos tengo desde acá hasta acá, y ahora sin contar este voy a tener que tener la misma cantidad empezando acá hasta acá, ¿sí? En mi caso, sin contar el cuadrito del centro, tengo desde acá hasta acá 22 cuadritos. Bien, entonces me tienen que quedar exactamente la misma cantidad de este lado. Esto tiene que quedar de esta manera. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ubicar acá el centro. Estos marcadores ya los puedo retirar. Y vamos a contar de esta manera, miren. En el agujerito que tengo acá en el centro voy a colocar un marcador. Y lo que voy a hacer ahora es contar los espacios para ubicar cada abanico. Bien, entonces siempre vamos a comenzar desde el centro hacia los lados. Dejo uno de por medio, coloco el marcador, uno de por medio, coloco el otro marcador. Y acá, ya teniendo los del centro, siempre nos interesa más es ubicarlos del centro. Vamos a ubicarlos de los costados. Acá, desde el que tenemos acá ubicado, ahora sí vamos a contar. 1, 2, 3 y en el cuarto un marcador. 1, 2, 3 y en el cuarto un marcador. Seguimos repitiendo hasta el final. Y bien chicos, miren, acá en el final me queda 1, 2, 3 y me coincide el último cuadrito para colocar un marcador. Pero acá en este lado no vamos a hacer abanico. Entonces me van a quedar de este lado 1, 2, 3, 4 cuadritos libres. Hacemos lo mismo del otro lado. Y ahora para comenzar la vuelta de abanicos, estando acá en el último punto bajo del último cuadrito,
Vamos a realizar 5 cadenas, giramos, acá en el primer cuadrito vamos a tejer un punto bajo, volvemos y repetimos 3 cadenas, en el siguiente agujerito punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, y acá ya estoy en el cuadrito antes del marcador. Entonces aquí, sin hacer cadenitas de separación ni nada, retiro el marcador, y acá en el cuadrito donde tenía el marcador voy a pasar y hacer 8 puntos altos, todos dentro del mismo cuadrito. Luego de los 8 puntos altos del primer abanico, paso al siguiente agujerito haciendo un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, y ya llegué al siguiente cuadrito con el marcador. Lo retiro. Luego del punto bajo, acá sin hacer cadenas de separación ni nada, paso al agujerito siguiente tejiendo, igual como acabo de hacer acá, 8 puntos altos. Luego de los 8 puntos altos, paso al cuadrito siguiente sin hacer cadena ni nada, haciendo un punto bajo. Y esto es lo que voy a repetir. Miren. Abanico de 8 puntos altos, en el siguiente cuadrito punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, abanico. Vamos a seguir repitiendo hasta llegar al final. Acá, para que verifiquen, entre los abanicos voy a tener que tener 1, 2 y 3 agujeritos. Sí, miren. Tengo un abanico, 1, 2, 3 agujeritos y abanico. Así es como nos debe de quedar. Entonces vamos a seguir repitiendo, y una vez que estemos finalizando, estamos llegando ya al último cuadrito. Siempre vamos a finalizar el último cuadrito de la misma manera en que la comenzamos, ¿sí? Entonces acá tenemos un punto bajo y habíamos hecho acá 5 cadenas, ¿verdad? 3 cadenitas me representaban la separación y 2 cadenitas me representaban un punto alto. Entonces, para finalizar de la misma manera, hacemos 3 cadenas, el punto bajo, luego las 3 cadenitas de separación, y allí sobre el último punto bajo que tenemos vamos a realizar un punto alto. Y de esta manera nos queda lo que será la segunda vuelta. Los abanicos en la parte de acá. En el centro me quedaron los puntitos acá. Ahora, para comenzar la tercera vuelta, estando acá, tejemos una cadenita, giramos, vamos a realizar allí en el primer punto un punto bajo, luego del punto bajo 3 cadenas, saltamos al agujerito siguiente, hago punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, y acá ya llegué al agujerito antes del primer abanico. Bien, entonces hago allí punto bajo. Para comenzar a tejer sobre el abanico voy a hacer únicamente una cadenita de separación, enlazo, hago punto alto sobre el primer punto alto, cadena de separación, punto alto sobre el segundo punto alto, y esto es lo que voy a repetir, un punto alto sobre cada punto alto haciendo una cadenita de separación. Cuando llegue al final tejo el último punto alto. Voy a tener que tener de la misma manera que en la parte de abajo 8 puntos altos separados por una cadenita, ¿sí? Ahora, para continuar tejiendo esta vuelta, hacemos de la misma manera en la que comenzamos. Cadenita de separación, punto bajo, aquí sí hago 3 cadenas, punto bajo, cadena de separación, y vuelvo y repito lo mismo que acabo de hacer acá. Un punto alto sobre cada punto alto separados por una cadena. Y esto es lo que voy a repetir, miren. Vamos a seguir repitiendo. Ahora acá entre abanicos me tiene que quedar únicamente un agujerito, ¿sí? Acá tengo un abanico y un agujerito. Voy a seguir repitiendo hasta llegar acá al final. Para comenzar la siguiente vuelta, tejemos 2 cadenas que nos cuentan como un punto alto,
y 3 cadenitas que nos cuentan como las cadenas de separación. Giramos y vamos a tejer en este primer agujerito un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, y cuando lleguemos al agujerito que está antes del abanico, en ese agujerito vamos a tejer acá 2 cadenas y acá dentro de este agujerito vamos a tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Luego de estos 3 puntos altos vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas y luego de las 3 cadenitas ya estamos acá en el abanico. En cada abanico vamos a realizar, miren, aquí están los puntos altos, ¿verdad? Debemos de tener 8 puntos altos en cada abanico. Entonces buscamos el tercer punto alto, 1, 2 y en el tercero hacemos un punto bajo. Ya estamos llegando al centro del abanico y aquí hacemos 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Luego de las 4 cadenitas contamos en los puntos altos. 1, 2 y en el tercero hacemos un punto bajo. Luego del punto bajo, 3 cadenitas, enlazamos. Y ahora acá entre abanicos voy a tener únicamente un agujerito, ¿sí? Bueno, en cada uno de esos agujeritos, estando acá, luego de las 3 cadenas, vamos a realizar 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Luego de los 3 puntos altos, 3 cadenitas. Llegamos acá al abanico, contamos 1, 2 y en el tercer punto alto, allí hacemos un punto bajo. Cuando estamos en el centro del abanico ya no hacemos 3 sino 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4 cadenas. Y acá contamos 1, 2 y en el tercer punto alto hacemos un punto bajo. Luego de este punto bajo en el centro del abanico hacemos 3 cadenas, enlazamos. Y aquí ya llegamos a este agujerito entre abanicos. En este agujerito volvemos y repetimos 3 puntos altos. Y este es el patrón que vamos a repetir. Miren. Nos tiene que ir quedando de esta manera. Vamos a repetir esto hasta finalizar esta vuelta. Y al final del último abanico, acá al lado del abanico, en el agujerito de al lado, repetimos 3 puntos altos. Luego de las 2 cadenas hacemos punto bajo. Y finalizamos de la misma manera en la que comenzamos. Tenemos en el primer agujerito un punto bajo y en la parte de acá hicimos 5 cadenitas, ¿sí? 3 que contaban como las cadenas de separación y 2 que contaban como el punto alto. Entonces hacemos 3 cadenitas, el punto bajo acá en el último agujerito, repetimos las 3 cadenitas de separación y el punto alto sobre el punto bajo que tenemos acá. De esta manera se ve esta vuelta, miren. Ahora ya prácticamente hemos concluido la secuencia que vamos a hacer acá. Ahora vamos a realizar como la primera vuelta que hicimos acá. Recuerdan que era 4 cadenas, punto bajo, 4 cadenas, punto bajo, 4 cadenas, punto bajo. Vamos a repetir esa vuelta y de allí comenzamos de nuevo esta secuencia. Estando acá en el último punto, tejemos una cadenita, giramos, hacemos punto bajo allí sobre ese punto alto, 3 cadenas, punto bajo. Y acá vamos a comenzar la secuencia de 4 cadenas, ¿sí? Entonces, estando acá en el agujerito antes de los 3 puntos altos, miren, estoy en este agujerito. Fíjense que donde tengo los 3 puntos altos, a cada lado se me crea también como un agujerito. Entonces, aquí comenzamos a tejer 4 cadenas en este agujerito, miren, sin tocar los puntos altos, hago punto bajo, 4 cadenas nuevamente. Luego acá en el centro del abanico
hacemos un punto bajo sobre el punto bajo, 4 cadenas, un punto bajo sobre el otro punto bajo, 4 cadenas, punto bajo acá en el agujerito antes de los 3 puntos altos, 4 cadenas, punto bajo en el agujerito después de los 3 puntos altos y seguimos repitiendo 4 cadenas. En la parte de acá del centro es lo único que vamos a hacer diferente, porque luego de este agujerito vamos a tejer un punto bajo sobre el punto bajo, 4 cadenas, punto bajo sobre el otro punto bajo, 4 cadenas, punto bajo antes de los 3 puntos altos, y de esta manera es como me tiene que quedar esta parte de acá. Miren, seguimos esta vuelta de 4 cadenas, punto bajo. Y bien chicos, acá estoy en el último punto bajo luego de los 3 puntos altos. Aquí sí repetimos 3 cadenas, punto bajo en el agujerito, finalizamos de la misma manera en la que comenzamos. Aquí vamos a comenzar a repetir la secuencia que hicimos acá. Recuerdan que acá en este agujerito tejíamos 8 puntos altos, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, luego 8 puntos altos. Bien, es la misma secuencia que vamos a repetir acá. Acá en pantalla te estoy colocando el minuto exacto al que te debes de volver para comenzar a tejer estos 8 puntos altos. Bien, la única diferencia que va a haber es que esos 8 puntos altos de ese primer abanico los vamos a tejer acá, en el cuadrito que tiene los 3 puntos altos, ¿sí? Vamos a tejer un abanico acá, cerramos con punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, otro abanico en la parte de acá y seguimos repitiendo 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo hasta llegar acá. Y en cada uno de los cuadritos que tenemos encima de los 3 puntos altos es donde vamos a repetir nuestra secuencia de abanicos, ¿sí? Porque queremos que un abanico quede acá, el otro acá, el otro acá y así sucesivamente. Y bien chicos, yo acabo de terminar la totalidad de las vueltas en la parte de acá. Entonces, como les comenté hace un rato, cada secuencia consiste en repetir desde acá, desde la primera vuelta hasta acá. Bien, entonces lo pueden hacer la cantidad de veces que deseen. Por ejemplo, esta me da un ancho total desde acá 12 centímetros, lo cual está súper bien para un ancho de un top de este estilo. Bien, talla S, talla M pueden hacer estas 4 secuencias y la talla L y XL si desean pues pueden agregar una secuencia más, ¿sí? Pero todo es cuestión de gusto y como ustedes deseen realizar este top. Ahora en la parte de acá yo acabo de realizar los ojales para sujetar el top en la parte de la espalda, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo de este lado. Vamos a tener muy presente de que tenemos que tratar de que nuestro top esté por el derecho, ¿sí? Aquí yo tengo mi top desde el lado derecho, porque una vez finalizados los ojales vamos a hacer el borde por todo alrededor del top, ¿sí? La idea es no estar cortando tantas hebras. Entonces nos aseguramos que nuestro top esté por el derecho, buscamos el último puntito de acá, hacemos el nudo deslizado. Solamente tenemos que tener pendiente de tener el top por el derecho cuando vamos a hacer la segunda parte, ¿sí? Para la primera parte no nos afecta en nada. Estando acá, buscamos el último puntito disponible, acá, atravesamos el nudo deslizado, realizamos 2 cadenas que me cuentan como un punto alto y lo que vamos a hacer es tejer un punto alto sobre cada uno de los espacios hasta llegar acá, ¿sí? Recuerden ir contando los puntos a medida que los van haciendo porque del otro lado tenemos que tener la misma cantidad. Y bien chicos, acá yo ya estoy finalizando el último punto alto. Para que tengan una referencia, acabo de realizar 24 puntos altos. Ahora para hacer el ojal, estando acá, tejemos 2 cadenas que me cuentan como un punto alto, giramos, hacemos un punto alto aquí al lado. Aquí al comienzo me quedan 2 puntos altos, cadenita de separación, salto un punto y tejo 3 puntos altos seguidos y 3
cadena de separación, saltamos un punto y nuevamente 3 puntos altos seguidos. De esta manera me van a ir quedando estos pequeños agujeritos que van a ser los ojales para sujetar el top en la espalda. Cuando llegue al final, los ojales se ven de esta manera. Ahora, para comenzar el remate final, tejemos una cadena, giramos. Cuando giremos y estemos así, el top debe quedarnos por el derecho, ¿sí? Porque como les comenté, vamos a hacer el remate final y este remate necesitamos hacerlo por el derecho. Entonces, comenzamos desde acá. Luego de la cadenita, en este lado de los ojales, vamos a hacer un remate únicamente con puntos bajos. Comenzamos acá en el primer agujerito. Hacemos un punto bajo sobre cada punto alto y un punto bajo en el agujerito del ojal. Punto bajo sobre cada punto alto y punto bajo en el agujerito del ojal. Seguimos repitiendo los puntos bajos hasta llegar acá al final. Y ya los ojales me quedan así, bien reforzaditos con este punto bajo. Bien, ahora vamos a tejer un motivo de ondas por toda esta parte hasta llegar al centro de la copa. Para hacer este motivo de ondas, estando acá, vamos a tejer una cadenita para poder girar. Aquí mismo en este agujerito vamos a realizar un punto bajo. En el punto de al lado, miren acá, hacemos el segundo punto bajo. Y ahora desde acá vamos a comenzar a tejer los abanicos. ¿Sí? Los abanicos enlazamos, dejamos como el espacio de un punto. Pasamos acá a este agujerito y vamos a tejer 6 puntos altos, todos dentro del mismo agujerito. 1 y 6. Luego del sexto punto alto vamos a enlazar esta colita con la que me encontré aquí. Como siempre la voy a ir ocultando a medida que voy tejiendo. Buscamos acá y ya estoy llegando a la parte de acá donde tengo los puntitos, ¿sí? Aquí ya tengo los puntos definidos. Entonces voy a dejar un espacio correspondiente a 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Allí en el cuarto hago un punto bajo y el primer abanico me debe quedar de esta manera. Ahora, luego de este punto bajo, enlazamos y vamos a contar 1, 2, 3 y en el cuarto punto comenzamos el abanico de 6 puntos altos. 1. Luego de los 6 puntos altos volvemos y contamos 1, 2, 3 puntos. Lo que estamos haciendo es saltar 3 puntos. Miren. 1, 2, 3 y en el cuarto punto hacemos el punto bajo. Ya tengo mi segundo abanico. De esta manera voy a seguir repitiendo exactamente igual hasta llegar acá a la base de la copa. Y bien chicos, acá ya estoy llegando a la base de la copa. Cuento 1, 2, 3, 4. Me da el cuarto punto acá, no importa, en este lado, solo en este lado voy a contar 5 para unirme acá. Y así ya comenzar acá en la copa. Bien, entonces, estando aquí, desde este punto bajo, enlazamos y dentro del agujerito vamos a hacer los 6 puntos altos. Luego de los 6 puntos altos dentro de este cuadrito, saltamos al cuadrito siguiente, allí hacemos el punto bajo, enlazamos los siguientes 6 puntos altos, o sea el siguiente abanico en el siguiente cuadro y de esta manera vamos a crear el mismo motivo de ondas que traemos por toda la parte de la copa. Vamos a seguir repitiendo hasta llegar acá al centro. Y acá ya me estoy acercando al centro de la copa. Me da para hacer el punto bajo acá. Voy a hacer el punto bajo acá en todo el centro de la copa. Aquí voy a hacer uno que va a ser la culminación de este abanico y voy a aprovechar de hacer un segundo punto bajo para comenzar a tejer el abanico en este agujerito, ¿sí? Entonces acá el puntito del centro me queda, es el único que va a tener 2 puntos bajos. Enlazamos y seguimos repitiendo exactamente lo mismo de este lado. Vamos a repetir hasta llegar acá a la unión. Y acá en la unión de las dos copas dejo el último punto alto. Voy a realizar el punto bajo acá.
precisamente donde tengo la unión de las dos copas. Hago mi punto bajo acá para cerrar este abanico y comienzo desde acá, desde el centro, en este primer agujerito a tejer los abanicos. ¿Sí? Esta copa quedó de esta manera. En la parte de acá ahorita sacamos la tira para sujetar el top en la parte del cuello, y lo que vamos a hacer ahora es repetir por toda esta copa, por acá y acá, rematando con puntos bajos, exactamente lo mismo que acabamos de realizar en este lado. Y bien chicos, una vez que hayamos terminado todos los bordes y hayamos hecho el remate en la parte de los ojales, lo que nos queda por hacer es las tiras para sujetar el top en la parte del cuello. Para ello vamos a sacar hebra suficiente. Yo voy a sacar como unos 3-4 metros, y acá sin cortarla ni nada la coloco así. Aquí me voy a apoyar con un crochet más grande, este es de 3.5 milímetros, y voy a buscar el centro de la copa, este agujerito, el de la penúltima vuelta. Esta fue la última vuelta que hicimos con los cuadritos. Acá vamos a atravesar esto así. Luego en el primer agujerito que tenemos aquí hacemos punto deslizado con las dos hebras y atravesamos acá en el centro de los dos puntitos, volvemos y hacemos punto deslizado. Así me queda la unión, y estando acá simplemente voy a tejer cadenitas hasta tener unos 40-45 centímetros aproximadamente. Y cuando hayamos finalizado ambos lados, lo único que nos queda por hacer es la tira con la que vamos a sujetar el top en la parte de la espalda. Aquí hice una tira sencilla de cadenas con 2 hebras de la misma manera que hice las de la parte de acá, ¿sí? Entonces trenzamos y de esta manera es como queda este top. Como pueden ver, es mucho más fácil de realizar de lo que parece. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego.